Viendo los versículos de este capítulo 5, Jesucristo está hablando con aquellos líderes de entonces. Jesucristo está hablando y usa esos términos o ese lenguaje del Padre y el Hijo, que a muchos confunde todavía, pero a la iglesia el nombre no debe, hermanos, de confundirles esos versículos, ni la mención del Padre o el Hijo o el Espíritu Santo. Debemos de tener claro cuántos dioses hay y cuál es el nombre del Dios en el que creemos, del Dios que la Biblia nos presenta. Entonces, Jesucristo está hablando con las personas, con los religiosos, y él, mire lo que él les dice. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Si le echamos, hermano, un vistazo y aplicamos lo que él les dijo en el 39, escudriñar las escrituras. Si nosotros le escudriñamos ese versículo 38, Jesucristo les está diciendo a ellos, yo soy el Padre o yo soy Dios. Pero como ellos, hermano, no abrían su corazón, no lo entendieron. Miren el lenguaje que Jesucristo está usando. Él está hablando del Padre que me envió y ha dado testimonio de mí. Y luego les dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, o sea, él les estaba diciendo, no han oído la voz, no han visto su aspecto, porque me están rechazando a mí, que soy el único Dios. ¿Se da cuenta? Por eso les dice en el 39, escudriñar las escrituras. Hay que meternos más a profundidad, hermano, en la palabra de Dios. El creyente tiene, en la medida que avanza en el camino del Señor, tiene que aprender a profundizar y no conformarse con una lectura superficial. A veces somos dados a leer superficialmente y no escudriñamos. La invitación que el Señor nos da hoy es escudriñar las escrituras. Métete a profundidad en el mensaje. Amén. Porque allí, hermano, es donde está la respuesta. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Les estaba diciendo toda la palabra de Dios, desde la ley, los profetas, los salmos y hasta los días del Señor. Dice, la escritura da testimonio de mí. Toda la Biblia gira en torno a Jesucristo. Amén. Entonces dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, vamos a aprender hoy, hermano, y este tipo de enseñanzas son muy amplias. Hay mucho de dónde aprender y de dónde enseñar respecto a quién es Jesucristo. Dice Colosenses 2:3, que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Amén. Entonces es en él, hermanos, en quien están escondidos esos tesoros preciosos, que es la sabiduría y el conocimiento del Señor. ¿Por qué es importante aprender quién es Jesucristo? Porque en la medida que yo sepa quién es Él, mi adoración será mejor, mi servicio será mejor, mi caminar será mejor. Si mi concepto de Jesucristo es como un hijo, como un segundo, como un junior, de esa manera va a ser mi adoración. Pero cuando yo aprendo y reconozco que Jesucristo es el único Dios, mi adoración va a ser para el único Dios. Mi adoración, mi servicio, mi caminar no se va a dividir en dos, en tres, en cuatro, no. Se va, hermanos, al único sabio Dios, el que está sentado en el trono, el que reina con poder
y reina con autoridad. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino. Está hablando. Recuerden que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Entonces está hablando de esa manifestación de Dios en carne. Dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? A lo que él vino, salvar. Y los suyos no le recibieron. Entonces a lo suyo vino, que era salvar a su pueblo, que era Israel. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Amén. No en su título, no en un título, sino a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La Biblia entonces nos describe, hermanos, a Jesucristo como un hombre perfecto. Amén. Y como Dios verdadero. Eso es muy importante saberlo, como el hombre perfecto y como el único Dios. Amén. Por eso cuando dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, no deja espacio para nadie más. Él es el único, Él es el mismo de ayer. Podríamos decir que ese ayer puede ser que la eternidad, el mismo de ayer, el mismo de hoy, podría ser que todo lo que la Biblia nos enseña respecto a Dios y por los siglos de los siglos. Amén. Después que todo termine y estemos en su presencia, seguirá siendo el mismo. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, que Jesucristo todo lo hizo a sí mismo. Nadie lo obligó, nadie lo mandó, nadie le quitó nada. Él lo hizo todo a sí mismo. Amén. Ese lenguaje, hermanos, también hay que aprenderlo. Amén. Porque cuando se habla de una deidad o se habla de la deidad en Dios o de personas en Dios, se cree que el Padre mandó, envió a otro. Pero la Biblia nos es clara que a Jesucristo nadie lo mandó, a Jesucristo nadie lo obligó, a él, hermanos, nadie, absolutamente nadie le quitó nada. Todo lo que él hizo, lo hizo a sí mismo. Amén. Gloria al Señor. El único que tiene potestad de hacer las cosas por sí mismo y a sí mismo es Dios. Con este lenguaje bíblico, Jesucristo nuevamente, a través de la enseñanza de los apóstoles, está diciendo que Él es Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, Gálatas 2:20 y Efesios 5:2, perdón, Gálatas 2:20 y Efesios 5:2, dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Nadie lo obligó, nadie lo mandó. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo. Él. Nadie lo despojó. Amén. Él, hermano, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, nos lo explica Pablo. Se hizo semejante a nosotros y en esa condición se humilló hasta lo sumo. Amén. La humillación hasta lo sumo es, hermano, morir como un maldito, porque era maldito el que era colgado en un madero. A veces nosotros no nos queremos humillar. O a veces nos da duro el Señor en el orgullo y nos humilla y nos duele. Pero Él, hermanos, lo hizo, se despojó a sí mismo y sufrió una muerte. Hermano, la muerte en una cruz era la peor humillación de esa época. Y todo lo que le hicieron al Señor fue vergonzoso. Amén. Pero nadie, hermanos, le hizo las cosas Él.
fue el que las hizo. Él fue el que las permitió. Amén. Filipenses 2:8 dice que se humilló a sí mismo. Hebreos 9:14 se ofreció a sí mismo. Él, hermanos, se ofreció. Juan 10:18 puso su vida a sí mismo. Amén. Palabras de Jesucristo: nadie me quita la vida. Amén. Él la puso, dijo: yo tengo poder para ponerla. Amén. Y tengo poder para volverla a tomar. Ese es un lenguaje que solo Dios puede expresar, hermanos. Si nos damos cuenta en todo eso que Jesucristo habló, Jesucristo les estuvo dando a entender: yo soy Dios, pero no quisieron entender. Amén. En alguna ocasión le dijeron: háblanos claramente, abiertamente. Y Jesucristo les dijo: ¿para qué si no quieren entender? Amén. Y allí fue cuando el Señor usó, hermanos, esa manera de predicar, usando parábolas, para que viendo no vean y escuchando no oigan. ¿Y por qué ven y no ven? Oyen y no entienden. ¿Por qué? Porque el corazón, dice, está engrosado, duro, cerrado, la mente está cerrada. Pero aquel que está dispuesto, pues el Señor se muestra a él. Amén. Filipenses 3:21 dice que sujetó todas las cosas a sí mismo. Hebreos 1:3 purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Efesios 5:27 se presentó a la iglesia a sí mismo. Imagínense. Él se presentó a la iglesia a sí mismo porque no hay otro que se la presentara. ¿Se da cuenta? Ahí les está diciendo otra vez: yo soy Dios, no hay otro mayor. Por eso Él se la presentó a sí mismo. Normalmente cuando uno va a presentarse con la que va a ser su futura novia y su futura esposa, siempre hay alguien que se lo presenta, ¿no? Hay un tercero que te presenta a fulana, a sutana. Jesucristo no ocupó a nadie porque no hay nadie mayor que Él. Él se presentó a sí mismo a la iglesia. Gloria al Señor. La iglesia que es su novia y será su esposa en las bodas del Cordero. Ese lenguaje es muy importante. Si me traen agua, por favor. Ese lenguaje es muy importante de que Él hizo las cosas a sí mismo. De esa manera, gracias, no le da espacio, hermanos, a nada más. La Biblia usa también la expresión yo soy. En el pasado Dios se identificó con Moisés diciéndole: yo soy el que soy. Éxodo 34. Moisés pregunta, y cuando vaya y hable con Faraón, y si él me pregunta quién te envió, ¿qué le digo? Recuerden que una voz de la zarza ardiendo le dijo: yo soy el que soy. Diles que yo soy te ha enviado. ¿Qué significa yo soy? Significa el eterno presente. Amén. Nadie, hermanos, ningún ser humano puede decir yo soy y seguir siendo el mismo. Porque ya cuando pasa una milésima de segundo, ya envejecimos. Pero hay uno que sí puede decir yo soy y permanece el mismo. O sea, está diciendo eternidad. Yo soy el que soy, el eterno presente. Bueno, ese lenguaje de yo soy, quien lo usó fue el Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Juan, Él usó, hermanos, esa expresión para decirles quién es Él. Dice en Juan 12:46, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Juan 14:16 les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Póngale cuidado a ese texto, hermano. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Póngale cuidado a eso, porque hay quienes piensan que el texto dice nadie va a otro lado, lo envía hacia otro. No, no, no. El texto no dice nadie va al Padre, dice nadie viene. Les está diciendo: yo soy el Padre. Amén. O en el lenguaje que Jesucristo usa: el Padre que mora en mí. Es el que hace todas las cosas. Entonces, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, tenga cuidado con decir nadie va al Padre, porque ahí ya son dos. Y la Biblia no dice nadie va, dice nadie viene. Venir es así, ir o va es hacia otro lado. Amén. Juan 6:41 dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta de las ovejas. Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. Juan 10:11: yo soy el buen pastor. Apocalipsis 1:11: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Amén. Todo ese lenguaje, hermanos, de yo soy, el único que lo puede decir es Dios. Amén. Y si la Biblia dice que hay un Dios, entonces Jesucristo es Dios. Si no hubiera dos. Pero la Biblia es clara en enseñarnos que hay un solo Dios. Por eso dice en Juan 8:24: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué interesante, hermanos. Si escudriñamos las escrituras y profundizamos, ¿qué les quiso decir el Señor? Porque si no creéis que yo soy, ¿quién? Porque si no creéis que yo soy, Dios, en vuestros pecados moriréis. ¿Se da cuenta? Cómo el Señor, hermanos, se revela a quien Él quiere revelarse, por la sencilla razón que hay quien sí siente el deseo de buscarle y de conocerle más. Amén. Y a ese que tiene hambre y deseos, Dios se le muestra, hermano. ¿Sabe por qué a muchos no se les ha revelado? Porque no quieren que se les revele. No quieren. Cierran el corazón, cierran su mente y dicen: así aprendí y así es. Bueno, pero la Biblia es clara. La Biblia es clara. Jesucristo es el único Dios. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que Jesucristo es causa y efecto. Todo es de Él. Colosenses 1:16. En Él se halla todo. Amén. Porque todo es de Él, porque todo salió de Él. Amén. Gloria al Señor. Todo es por Él y para Él. Todo eso que dice la Biblia está en Romanos 11:36. Amén. Él es entonces el dueño de todo, hermanos. No podemos encasillar a Dios y decir solo Dios está allá en el cielo y solamente es Dios y su esencia es espíritu y ya. No. Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera y se puede manifestar de las formas que Él quiera y no deja de ser Dios, el único Dios. Amén. Por eso, cuando está el lenguaje del Padre y el Hijo, hermanos, es Dios el único que puede ser Padre.
Padre de la creación y a la vez ser el Hijo, que es algo que usted y yo no podemos hacer. Amén. Jesucristo es el único que es león de la tribu de Judá y el cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único que es de la raíz del linaje de David, pero que es también Señor de David. ¿Se da cuenta? Por eso Él es Dios. Él es el único que es la puerta donde entran las ovejas y es el pastor también de ese redil. Nadie podemos hacer dos cosas así, pero Él sí puede porque Él es Dios. Amén. Por eso cuando Él se manifestó de muchas maneras, hermano. Esas muchas maneras no indican una personalidad distinta de Dios, indican que es el mismo Dios, el mismo. La misma voz que Adán y Eva escucharon en el huerto del Edén, es la misma voz que cuando Él se manifestó en carne y estuvo en este mundo, es la misma voz que escucharon Pedro, Juan, la misma voz. Es la misma voz que hoy nos habla a través de las Escrituras. No son dos voces, es el único y sabio Dios. Amén. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda, no parte, toda la plenitud de la deidad. Todo Dios estaba dentro de Jesús. Amén. Entonces miren, hermanos, cuando Jesucristo muere en la cruz, no debemos de usar la expresión cuando Dios murió, porque Dios en su esencia no muere. ¿Por qué murió, hermanos, Jesucristo? Porque era necesario que hubiera sacrificio y se derramara sangre para la remisión de pecados. Cuando Jesucristo dijo, estando en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, toda la plenitud de Dios que estaba dentro de Jesús en el momento que Él iba a morir, salió, hermanos, de ese cuerpo para que ese cuerpo pudiera morir. Si no sale, hermanos, si no sale la plenitud de Dios, no se hubiera muerto, porque Dios no muere. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando muere, hermanos, muere Jesucristo, muere su cuerpo, que Él tomó cuerpo para eso, para venir y redimir nuestros pecados. Amén. Pero cuando al tercer día resucita, otra vez, en Cristo está toda la plenitud de Dios. Cuando usted y yo lleguemos al cielo y preguntemos, ¿dónde está el Padre? Y usted le pregunta a Jesús, ¿dónde está el Padre? ¿Querrá que nos vuelva a decir el Señor, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? Pepe, el que me ha visto a mí. No vamos a encontrar dos ni tres, vamos a encontrar al único y verdadero Dios. Por eso en el trono por eso en el cielo hay un solo trono establecido. Y qué interesante es, hermanos, que uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento tuvieron la misma visión de un trono y sentado uno ahí. Isaías vio a Jehová y Juan vio a Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿cuál de los dos es Dios? Y no se me confunda. Jehová y Jesús es el mismo Dios, es el mismo Dios. No hay confusión ninguna. Amén. Entonces, lo que estaba mostrando, hermanos, es que Él es el mismo Dios, que Él es el Rey de Reyes. Amén, el único que tiene acceso al trono. Amén. Gloria al Señor. Por eso conocer todo esto, hermano, nos ayuda a estar firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere.
crecer, desarrollarnos, aprender. Amén. De la palabra del Señor y aprender sobre todo quién es Jesucristo. Cuando hablamos de los atributos de Dios, por ejemplo, Dios es omnisciente. ¿Se acuerda qué significa omnisciente? ¿Qué significa omnisciente? Todo lo sabe. ¿Quién es el único que lo sabe todo? Dios. Pues Jesucristo ejerció ese atributo como omnisciente. Amén. ¿Recuerdan cuando el Señor le preguntó a Pedro varias veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí, Señor, sí. A la última pregunta, Pedro, ¿me amas? Le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Le estaba diciendo: tú eres Dios. Porque el único que sabe todo es Dios y nadie más. Jesucristo otra vez, a través del atributo de la omnisciencia, se estaba presentando como el único Dios. Y hay muchos otros versículos que hablan de ello, de que Él, hermanos, lo sabe absolutamente todo. Otro atributo de Dios es que Él es omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Que todo lo puede. Amén. Lo mismo Jesucristo, hermanos, ejerció este atributo. Amén. Porque Él, hermanos, lo puede absolutamente todo y desplegó su poder y su gloria cuando sanó enfermedades, cuando levantó muertos, perdonó pecados. Amén. Calmó las tempestades y bueno, multiplicó panes, peces. Hizo el milagro del agua en vino, transformó el agua en vino, que ese es un milagro de creación. Amén. De agua a vino. Solo el Creador puede obrar ese milagro. Y Él mostró, hermanos, que Él es el omnipotente. También Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios lo llena todo. Palabras de Jesucristo, hermanos. Mateo 28:20 dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Está con nosotros todos los días porque lo llena todo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Él es, hermanos, el único Dios. Amén. El verdadero Dios. Él es la vida eterna. Gloria a Dios. Jesucristo perdonó pecados. Que es, hermanos, Dios el único que perdona pecados. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo fue adorado. Amén. Cuando los apóstoles le adoran, cuando Él calma la tempestad, dice la Biblia que le adoraron. Si Jesucristo no fuera Dios, Jesucristo les hubiera dicho: no me adoren a mí, porque yo no soy Dios. Pero cuando Él recibe la adoración, les está diciendo: yo soy Dios. Imaginemos, hermano, la Biblia en hebreo describe a Jesucristo como superior a los ángeles, ¿verdad? En 2 ocasiones o en 3 ocasiones, cuando Cornelio y cuando Juan, en 2 ocasiones en la visión de Apocalipsis, quiso arrodillarse ante los ángeles inferiores a Jesucristo le dijeron: no nos adores a nosotros, somos consiervos tuyos, adora a Dios. Amén. Jesucristo, hermanos, si hubiera alguien superior a Él, Él hubiera hecho lo mismo y les hubiera dicho a los apóstoles: no me adoren a mí, hay uno superior a mí. Pero al Él aceptar la adoración, ese es un indicativo de que Él les estaba diciendo que Él es el único Dios que merece la adoración. Amén.
Hay varios versículos donde nos enseña la Biblia que varios se postraron delante de su presencia, delante de Él. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, todo ello indica que Jesucristo es Dios. Algunos versículos que nos hablan de eso, Juan 20, 28, palabras de, ¿quién era el incrédulo? ¿Se acuerdan? Tomás. Palabras de Tomás, Señor mío y Dios mío. Si Jesús no fuera Dios, le hubiera dicho, no, yo no soy Dios. Pero como Él es Dios, aceptó. Amén. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, ¿quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está claro, hermanos. Tito 2:13 habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Qué interesante, hermanos, que estos versículos son escrituras del apóstol Pablo. Pablo no estuvo con Jesucristo los 3 años y medio que estuvo en la tierra. Pablo recibió la revelación directamente de Jesús. Y Pablo en sus escritos es quien nos enseña que Jesucristo es Dios. Amén. ¿Recuerdan Hechos 9? Saulo va, dice, respirando amenazas, va enojado, molesto contra los del camino, esos cristianos, los voy a matar, los voy a encerrar en la cárcel. Y de pronto dice que una luz resplandeciente se le aparece y es derribado. Posiblemente iba en el caballo, no sabemos. Pero cae al suelo, inmediatamente la pregunta de él, ¿quién eres, Señor? Amén. Y la respuesta de Jesús es ¿cuál? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. ¿Y a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Así que el que se mete con la iglesia, se mete con el jefe, hermano. Cuidado, cuidado. Entonces el Señor salió en su defensa. Amén. Y tuvo ahí esa conversación, ese llamado de predicarle a los gentiles. Amén. Y por supuesto Pablo recibió, hermanos, esa revelación. Amén. De que Jesucristo es el único Dios. Primera de Juan 5:20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Note, hermano, lo interesante de ese versículo. Judas, el escritor, Santiago, el escritor de esos libros, ellos eran medios hermanos de Jesús en los días de su carne. Amén. La Biblia nos dice que ellos mismos no creían en él. ¿Se acuerdan que la Biblia dice eso? Pero ahora, hermanos, hay revelación. Ahora Judas puede decir con seguridad, hablando de Jesucristo, sí, el que era mi medio hermano en la tierra, sí, él, al único y sabio Dios, sea el honor, sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, hermanos, lo que hablábamos hace unas semanas atrás, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No tiene discusión. Amén. No tiene discusión, hermanos, porque Dios es uno y uno es su nombre y Dios es indivisible. No se puede dividir. Amén. Por lo tanto, hermanos, la enseñanza de que Dios es 3 personas en un solo Dios
bíblicamente cae. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, el mensaje es claro. Escudriñad las Escrituras. Amén. Para que podamos ahí encontrar, hermanos, este mensaje claro. Es claro para el que quiere, hermano. Para el que no quiere, le es difícil y no lo va a entender. Pero el que quiere y tiene el deseo, Dios se muestra. Dios se revela. Aleluya. Gloria al Señor. De esto, hermanos, hay mucho de que estudiar y vamos a seguir aprendiendo. Yo les dije que, y sí les voy a enseñar la historia del cristianismo y dónde surgió la doctrina de la Trinidad. No surgió en la Biblia, no. Surgió varios siglos después. Y también les voy a enseñar algunas expresiones no bíblicas que a veces se usa para defender esa doctrina. Expresiones bíblicas como Dios el Hijo es una expresión antibíblica. Amén. La única expresión bíblica es Dios el Padre. Pero la Biblia nunca habla de Dios el Hijo ni Dios el Espíritu Santo. Porque eso haría más de un Dios. Y la Biblia no enseña más de un Dios. Amén. Y otras expresiones que vamos a aprender, hermanos, para que podamos entender y usar correctamente el lenguaje bíblico. Amén. Y cuando alguien tenga dudas, usted pueda, hermano, enseñarle con la Biblia. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cómo se llama Dios? ¿O quién es Jesucristo? Amén. Gloria al Señor. Así es que Dios nos invita a que escudriñemos las Escrituras. Abramos el corazón y le pidamos a Dios, Señor, muéstrame, revélame tu palabra, dame entendimiento. Cuando a nosotros comenzando en el camino del Señor nos explicaban esto, hermanos, de verdad, yo sinceramente yo no lo entendí. Pero siempre yo le decía a Dios, Señor, dame sabiduría, entendimiento, no alcanzo a comprender. Y cuando uno va empezando, pues a veces es tanta información que uno dice, a ver, ¿qué está pasando? Pero con el tiempo, leyendo, pidiéndole a Dios, abriendo el corazón, hermano, Dios se muestra. Y uno dice, wow, hasta se sorprende, está clarísima la Biblia. Clarísima. ¿No le ha pasado a usted así? Así nos ha pasado. Amén. Por lo tanto, escudriñemos las Escrituras, pero pidámosle a Dios con sinceridad, Señor, si así como yo creo no es correcto, revélame tu nombre, tu palabra, y ayúdame, Señor, a aprender, no solo a yo entenderlo, sino poder explicarlo. Porque vea, hermanos, si nos multiplicamos nosotros, 20, 30, 40, defendiendo esta sana doctrina, vamos a enseñar a otros. Amén. Gloria al Señor. Y de esa manera es que la gente va a llegar al conocimiento pleno de Jesucristo.